mañanera de Ángel Dominical, domingo 27 de febrero del año 2022. Vamos a aprovechar que es domingo y vamos a continuar con algunos comentarios relacionados con esta situación que se ha generado en Ucrania, pero también en las decisiones que están tomando algunos países en materia bancaria financiera frente a la invasión y a la agresión absurda sin sentido alguno, aun cuando si le rascamos un poquito veremos que desde el punto de vista de Vladimir Putin, esta agresión, esta guerrita convencional tiene sentido, y ahorita diremos cuál. Lo primero que hay que mencionar y que se ha visto claro a unas horas de iniciada esta invasión, o un día y medio, o 2 días, como guste usted, aun cuando esto es algo que ya se venía preparando. Una de las características, uno de los elementos que se han conocido ya o que son evidentes del lado de Vladimir Putin es que, como es costumbre en los gobernantes autoritarios, populistas, se creen o piensan que son poseedores de la verdad absoluta y que conocen todo de todo. Parece que no obstante o por encima de las opiniones de sus asesores militares y políticos, los está haciendo a un lado y el señor toma las decisiones sin darle mucha importancia o minimizando, pues sería lo mismo, valga la redundancia, las consecuencias que para su bando tendría esa decisión. Ante la respuesta de la población ucraniana y también de sus fuerzas armadas, que lograron detener el avance que seguramente Vladimir Putin pensaba que iba a ser un día de campo, en vez de aprovechar eso para buscar quizá algún intento de negociación o buscar resolver algunos problemas logísticos que se han presentado, como es la falta de combustible para sus tanques y vehículos, ha decidido, como los malos jugadores de póker, doblar la apuesta y arrima o lanza más tropas a Ucrania. Esta conducta no es extraña para nosotros en México. ¿Recuerda usted a un presidente que se llamaba Luis Echeverría o que se llama Luis Echeverría? Y otro cuyo nombre era José López Portillo. Esos también decidían sin importarle lo que los asesores económicos y políticos le decían. ¿Recuerda usted cuando Echeverría despide al licenciado Hugo B. Margain con aquella frase: las finanzas públicas se manejan desde los pinos? O López Portillo con su decisión, que era expresión ya de la locura en la cual se encontraba, de nacionalizar la banca, por ejemplo. Así Vladimir Putin hace a un lado a los asesores militares, económicos o financieros y dice: voy derecho y no me quito. Perfecto, muy bien. Pero eso, decía, es algo que conocemos en México y hoy lo estamos viviendo. No recuerdo yo un presidente, incluso tomando en cuenta a los dos mencionados, que desprecie tanto la asesoría, las opiniones de asesores experimentados o de funcionarios que tienen cierto conocimiento después de 3 años de echar a perder, y el señor los hace a un lado, se burla de ellos y toma decisiones que solamente o un retrasado mental o un desquiciado tomaría. En ese sentido hay un paralelismo entre Vladimir Putin y el bulto López Obrador. Los dos iguales en su megalomanía, que raya en la locura, hacen a un lado a la sensatez, la mesura y la prudencia
que serían elementos fundamentales de toda estrategia, y se lanzan, como dirían, como el borras, y los errores se suceden uno a uno, y el siguiente es más grave y más profundo que el anterior. Esta decisión o esta postura que anunció el bulto, que luego debió ser, pues vamos a decir, echada a la basura y declarado en la voz del secretario de Relaciones Exteriores una condena clara a Rusia, evidentemente algo hubo entre la mañanera y la conferencia de prensa del canciller. Algo pasó, seguramente algunas presiones internacionales se dejaron sentir. Pero es evidente que en la mañanera quien habló era un émulo de Putin. Vamos por aquí y sin querer señalar las cosas, pero que los injerencistas y la mentira que te eché. México ha pues, así como Putin ha roto o ha cruzado la línea roja frente al occidente, así este país, por boca de su presidente, ha cruzado la línea roja en el trato y en las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con su economía también, no hay que olvidarlo. Ahora bien, los países occidentales, cabezados quizá por Estados Unidos, apoyado por Canadá, también una iniciativa importante del Reino Unido y algunos otros países, han puestose de acuerdo para imponerle sanciones a Rusia, pero en un área que le es fundamental a ese país, en la parte financiera. Han decidido sacar de un espacio que se llama SWIFT, ahorita le diré exactamente lo que significa esta expresión. Este es un sistema mundial, es una sociedad para las telecomunicaciones en materia de finanzas entre los bancos y en todo el mundo. Para poder hacer transferencias, para mover recursos, para hacer pagos, para obtener financiamientos y que le depositen o le coloquen en la cuenta del acreedor X cantidad de millones o de cientos de millones de dólares, el que presta, el lender, debe de ser parte de ese sistema, el SWIFT. Los bancos, por supuesto, deben de tener algo que se llama el BIC, el Bank Identification Code o algo así. Cuando los países, los que ya mencioné, deciden cancelarle a Rusia y a sus principales bancos, sacarlos de ese sistema, prácticamente Rusia y su sistema bancario financiero se convierte en un paria. Algunos países occidentales, Alemania especialmente, tendrán algunos problemas temporales por los pagos que tienen que hacerse o las transferencias por la compra o por los envíos de gas natural a Italia, a Alemania. Sin embargo, esos problemas palidecen ante los que está causando Vladimir Putin con su visión prácticamente que raya en la locura. Ahora bien, vayamos ahora un poco más a México. Yo comenté aquí en este espacio, pero también en el de anteayer, el viernes, en la plática con Ángel, los efectos que se iban a dejar sentir o ya se dejaban sentir en la economía mexicana. Ya hoy ya es normal, muchos periódicos lo traen o comentaristas, el efecto en la parte agrícola de nuestro país en lo que se refiere al insumo fundamental para la elaboración de fertilizantes, que es el potasio. También para México en general como país es la importación de granos. Ucrania y Rusia son proveedores importantísimos, fundamentales diría, para el comercio internacional de trigo y maíz. Es más, Gruma, el grupo Maseca, tiene en Ucrania
una fábrica de tortillas y de harina de maíz, harina nixtamalizada. Es decir, esas cosas evidentemente van a impactar, pero también el aumento del precio del petróleo. Eso va a significar una gasolina que importamos y un diésel más caro. Pero hay por ahí algunos que dicen, pero eso se va a compensar con el precio más elevado al que estamos exportando el petróleo. Se ve que no han revisado, como dije en ocasión anterior, las estadísticas en materia de la balanza comercial que mes a mes el INEGI nos da a conocer. Valdría la pena que estos que dicen que se va a compensar están totalmente equivocados. Porque ahora hay otros, dicen, bueno, no hay problema que el IEPS en la gasolina magna sea cero, porque se va a compensar con el alto precio del petróleo. Ya no saben ni qué decir. La verdad es que la balanza petrolera mexicana es deficitaria. Y por más que aumente el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, no alcanzará a compensar lo que estamos importando de petrolíferos. ¿Cómo podría resumirle la situación en este momento? México, por su característica y por el tamaño de su economía y como país emergente, prácticamente tiene todas las de perder. El presidente, en una mentira como acostumbra, dice, nos hemos preparado desde hace tiempo para esta situación. Es falso. Es una mentira para salir al paso, para salir del paso. No, no estamos preparados, ni estábamos para la pandemia y tampoco para esta situación. De tal manera que veremos recortes en el presupuesto pronto, veremos una caída de los ingresos del erario, veremos presiones en el sistema financiero al aumentar las tasas de interés y reducirse el consumo y elevarse el precio del crédito. Que no el costo del dinero, como dicen algunos ignorantes analistas financieros. Lo correcto es el precio del crédito. Esa es la tasa de interés y va a subir. Con todo esto, ¿qué panorama podemos tener? Peor del que yo señalé hace unas cuantas semanas. Estamos ante una situación donde, al haber cruzado esa línea roja con los Estados Unidos y escuchar las opiniones o los exabruptos de una gran cantidad de mexicanos que alguien en el Twitter llamó imbéciles, y yo coincido con él, por recurrir a ese sentimiento caduco, acedo, de un antinorteamericanismo obsesivo. Parece que todavía no entienden que estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Vamos a ver qué sucede este domingo y lo comentaré con usted mañana en la mañanera, con la cual daremos comienzo a una semana más. Por lo pronto, muchas gracias. No le digo que disfrute su domingo porque los tiempos no están para disfrutar, están para preocuparse. Gracias.